Sí. Entonces, vámonos a la ayudantía. Ni luces de sus notas todavía, ¿cierto? Asumo que no. Ya. Ahora sí. ¿Alguien leyó la ayudantía? Pues lo dudo, la subo antes más por si le digo gusta leer los ejercicios antes de hacer. Yo la vi, bueno. Hay mensaje en el chat, sorry, hay 10 mensajes. Llegamos hasta vernos, nada aún, no las tienes. No, las notas. Asumo que me preguntaron, ¿no las tienes por las notas? Las notas yo, chiquillos, yo no reviso certamen, al menos hasta ahora. Y las tiene el profe, se las entrega a ustedes directamente. Ahí verá él el mecanismo. O sea, no sé si se las sube o qué, pero él es el que ve eso directamente. Ya. Así que eso, ya, vamos a compartir pantalla. Primero, vamos a ver, aquí irnos directo. No, vale. El primer ejercicio era este, ¿cierto? La idea es que participemos hartos y vamos, esto va a resultar re bien. Dice ejercicio 1, el cilindro de peso W y de radio R minúscula que se encuentra en la figura tiene el mismo coeficiente de fricción mu sub S, o sea, estático, en A y en B. Determina la magnitud del par máximo M, que es el que se muestra ahí, que se le puede aplicar al cilindro sin que rote. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería el DCL de esto? Siempre partimos desde aquí en adelante DCL Biblia. DCL aproximado, si esto puede ser un circulito, por ahí. ¿Cómo sería? ¿Alguien que me ayude? Dos normales, ya ok, una derecha y una izquierda, o sea, perdón, una izquierda y una abajo. Asumo. Y vamos a hacerlo con rojo. Entonces, vamos a tener dos normales por acá, ¿cierto? Aquí vamos a tener una normal, vamos a poner normal A, y acá una normal B. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Dos fuerzas de roce y el peso. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener las fuerzas de roce. ¿Para dónde las pondrían? En A hacia arriba y en B hacia la izquierda. Contrarias al momento, y en A hacia arriba y en B hacia la izquierda. Perfecto, y acaban de decirlo. Así que vale. Tenemos entonces en A hacia arriba, entonces esta vamos a poner FA, acá FB, y nos estaría faltando el peso y el momento, que el momento va hacia allá. Listo. Ahí tenemos nuestro DSL completito. Entonces, ¿qué viene aquí? ¿Yo qué puedo empezar a hacer aquí? Como me preguntan, en un momento, o sea, perdón, el instante en el cual el cilindro sin que rote sea a punto, movimiento inminente, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir de que la fuerza de roce A, decimos con la otra, va a ser igual a mu sub S, ¿cierto? Por la normal, por NA. Y puedo hacer exactamente lo mismo con B. Puedo decir que la fuerza en B es igual a mu sub S por NB. ¿Se entiende por qué puedo hacer eso? Vamos en el chat. Tengo una duda, ¿por qué no podrías hacerlo? Ya, mira, ¿cuándo O sea, no se ¿en qué puede? caso? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que esto está aquí, ¿sí? Y yo le aplico una fuerza de esta pancita, pongámosle que tiene, le voy a dar un ejemplo rápido, tiene un peso de 1000 newtons, ¿ok? ¿Me sigue el que está preguntando? Para que vayamos entre los dos viendo. Tiene un peso de 1000 newtons, obviamente esto está en una, a ver, lo vamos a hacer bien, para que quede claro y entiendan por qué pregunto si se puede hacer o no.
aquí el bloque. Aquí tenemos un bloque, imagínense en la Tierra, donde quieran. ¿Sí? Y acá hay un mu sub s. ¿Ok? Entonces, esto solamente corre para estático. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Yo voy a tener el peso del bloque, ¿cierto? Va a ser un W igual a 1000 newton. Y acá al lado yo voy a tener una fuerza F, que va a ser igual a 1 newton. ¿Ok? Ahora veamos. Si hago el DCL de ese cuerpecito, si hago el DCL, voy a obtener el peso, F, la normal, y si yo digo que se va a mover el movimiento inminente, el F va hacia allá, ¿hacia dónde va a ir el roce aquí en este caso? Para que esto se esté en cerito. Hacia la izquierda. Ya, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, fuerza de roce. Duda, si yo hago sumatoria de fuerza en X, el roce, ¿cuánto va a valer? El roce va a ser igual a la fuerza F. Y la fuerza F es 1 newton. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso vale por DCL. O sea, yo ya llegué que la fuerza de roce es igual a 1 newton. Es lo necesario que valga la fuerza para que esto esté estático. Ahora duda. Sabemos claramente que por sumatoria de fuerza en I, la normal va a ser igual a mg, o al peso, ¿cierto? Va a ser igual a 1000 newton. Puse 10.000 ahí. Y el mu sub s, digamos que es 0,5, ¿no? El coeficiente de roce es súper alto. 0,1. 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago que la fuerza de roce, prima, porque esta otra no es la de arriba, es igual a mu sub s por la normal, que esto sería igual a 0,1 por 1000, y que esto claramente es igual a 100 newton, ¿son iguales? No, No, ¿por qué? Porque por DCL yo solo necesito que la fuerza de roce valga eso. La de abajo es mi caso límite. ¿Qué ocurre con la fuerza de roce? Después voy a borrar todo esto, porque si no va a quedar muy desordenado. La fuerza de roce se comporta de esta forma. Me puedo equivocar en el gráfico, pero creo que cuando está estático va así, va así, va así, va así, va así. Llega a un punto, se baja un poquito y se va así. Así se comporta, esto es constante. Así se comporta, y acá tenemos la parte mu sub s y acá tenemos la parte mu sub k. O sea que cualquiera de estos valores puede tomar mi coeficiente de roce. ¿Ok? Entonces eso va dependiendo del ejercicio. Yo determino primero por DCL y luego, a no ser que sea un movimiento inminente, por ejemplo, arriba te dicen el momento justo en el que se va a mover. O sea, ¿qué quiere decir el momento justo en que esta fuerza va a igualar el roce porque se va a punto de mover? ¿Se entiende? Esto se ve un poquito en 110, pero es como una pincelada en 110, o sea, solo te lo digo, asúmanlo. Y aquí se supone que obviamente va el análisis intenso, ya, entonces se entendió, genial. A eso me refería como, ¿se puede? Sí se puede. Ese es un aspecto, en estos aspectos como de aplicación salen en roce y según yo, son lo importante. Continuamos. Tenemos a dos fuerzas de roce, entonces una vez que ya sabemos que equivalen a eso, por el caso de este ejercicio, sumatoria de fuerza en X, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener la normal de B, de A, perdón, la normal de A, menos la fuerza de B, o sea, o la fuerza de roce en B, tiene que ser igual a 0. Una vez que igual a 0, puedo decir que la normal de A tiene que ser igual a la normal de B por mu sub S. ¿Sí? Solo una consecuencia de mezclando lo de arriba y lo de abajo, como para dejarlo más bonito el tipo. Listo. Luego, yo voy y puedo decir, hacer que me falta sumatoria de fuerza I, como para poder plantear esto todo muy bien. Sumatoria de fuerza I, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la normal en B, menos, más, perdón, en este caso, en FA, fuerza de roce en A, y eso, ¿qué tiene que llevar ahora también? El peso, ¿cierto? Aparece el pesito, y esto igual a 0. Esa es mi ecuación en el eje Y. Entonces, ya aquí tenemos dos ecuaciones. Tenemos aquí una ecuación 1 y una ecuación 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
Ya hice mi sumatoria de fuerza. Momento. Momento, ¿cierto? ¿Pusiste una M? ¿Dónde puse una M? ¿A dónde? Ahora lo voy a hacer. En lugar de FI. Ah, fuf. Sorry. Ni siquiera me he dado cuenta. Ni siquiera lo veía. Ahí. Ahí sí. Vale. Entonces, sumatoria de momento respecto al centrito, ¿cierto? Si hago una sumatoria de momento respecto al centro, ¿cómo me quedaría? Ya, yo ayudo primero con el momento. Momento. ¿Qué más? ¿La normal me hace momento? ¿Qué creen ustedes? No, perfecto. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Tenemos el momento. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, haciéndome un momento negativo, ¿cierto? La fuerza A, entonces vamos a poner menos FA por el radio, ¿cierto? Que es su distancia. También menos FB por el radio. Y esto tiene que seguir siendo igualado a 0. Perfecto. Aquí me dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no hace momento? Porque van apuntando hacia el centro. Si te das cuenta en el DCL, en las normales llegan al centro y momento respecto al centro no generan, pues no hay un radio con la línea de proyección. ¿Vale? ¿Se comprende? Que no hace momento respecto al punto del centro, que es el que estamos tomando nosotros. Vale, genial. Entonces, continuando y no divirtiendo lo que determine la magnitud del par momento. Okay. Entonces, siguiendo en esa línea, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar el momento. No hay mayor complejidad en eso. Entonces, esto va a ser M, va a ser igual a FA por R más FB por R. Luego de eso, ¿qué más puedo hacer? Podemos factorizar. Ahí está, queda más bonito. R, FA más FB. Y ahora, ¿qué nos queda? Netamente reemplazar. Entonces, si yo reemplazo, voy a obtener que M, aquí vamos a poner una flecha para que decida, va a ser igual a R, FA arriba decíamos que era mus S por NA. Mus S por NA. Y el otro dijimos que era mus S por NB. Listo. ¿Qué tengo que hacer con esto ahora? Reemplazar los valores que puedo hacer ahí. ¿Qué valores puedo reemplazar? Ahí está muerto el sistema. De hecho, esto yo lo metía mal con los valores porque no quería despejar. Ah, bueno. Entonces, ahí ya tenemos listo el sistema. Tenemos que el momento, finalmente, al reemplazar yo las ecuaciones de arribita, momento, va a ser igual a W por R por mu sub S por 1 menos mu. Uy, le saqué en pantalla solo que me dio 1 menos mu dividido en 1 más mu cuadrado. Como ya lo más bonito que se puede llegar, según yo, cuando ya logren sacar las normales, es como tiene que quedar, y ahí es como lo logrado. ¿Ok? ¿De dónde uno puede decir de dónde salen las normales? Las normales netamente reemplazar, porque de acá, si me preguntan, podemos hacer una relación entre NA y NB por esto. Sí, uy, se me fue ahí sí. Acá tenemos una relación NA-NB y aquí tenemos NB, o sea que podemos relacionar ambos con FA, que FA también depende de NA, entonces podemos sacarlo en base a W. ¿Ok? Así que ahí ustedes tienen que barajar sus herramientas matemáticas, recordar que tienen el computador. Entonces lo que le evalúan principalmente en los certámenes es que sepan hacerlo, o sea, no saben nada con tener una supercalculadora de despejar ecuaciones si no llegan bien a la ecuación, a las tres ecuaciones del sistema. Entonces, eso. ¿Se comprendió? Disculpa, ¿por qué te llama menos? Uno menos mu. Eh, déjame ver si puse bien la fórmula en MATLAB.
Sí las puse bien. Tendría que decírtelo después porque como dije, por términos de tiempo también lo despejé computarizado. Bueno, Pero si te sigue, al resolver el ejercicio, te sigue guiando la duda, me mandáis un correo y te lo respondo al tiro con todo resuelto a mano. ¿Vale? gracias. Y de hecho la pauta asumo que la va a tener resuelta a mano porque no la he hecho y la tengo que hacer. Lo dejé solo escrito en MATLAB, así que ahí yo se los mando bien bonito. Pero eso da al final. Ahí va la demostración. ¿Vale? Ejercicio 2. ¿Alguna duda del procedimiento del ejercicio? ¿No? En todo caso, el compañero preguntó la duda. El menos, a mi parecer, sale de acá. Ahí tiene que salir un menos sí o sí que va a juguetear por ahí. Ya. Ejercicio 2. Este ejercicio es muy interesante, la verdad. ¿Vale? Y dice lo siguiente. El tiro lo pegamos ahí. Ahí. Está. Se ve el ejercicio, ¿cierto? A mí me parece un poco... Me sale cargando. ¿Sabes? Sí, Sí, se se ve. ve. ¿Sí se ve? A ver, denme un segundo que creo que a mí se me... Qué raro. A ver, denme un segundo. No estoy con él. A ver, bueno. A ver, ahora. Compartir pantalla. No. Ahí sí al menos yo lo veo. Ya. Asumo que ustedes sí lo estaban viendo antes, ahora más todavía. Ya. Entonces, dice, en la figura se muestra una barra delgada AB de longitud L, que igual a 600 milímetros, unida a un collarín en B y apoyada sobre una rueda pequeña localizada a una distancia A, que igual a 80 milímetros, medida desde la vertical sobre la cual se desliza el collarín. Si se sabe que el coeficiente de fricción estática entre el collarín y la barra vertical es de 0,25, y sin tomar en cuenta el radio de la rueda, determina el rango de valores de P para los cuales se mantiene el equilibrio cuando Q es igual a 100 newton. ¿Se comprende el ejercicio? Sé que puede ser un poquito enredado. ¿Se comprende por qué buscamos rangos? Porque depende del ángulo y de la Mm, fuerza, ¿no? Del ángulo, o sea, claro, la fuerza te dicen que va a estar en esa posición P, o sea, no es que vaya a cambiar la dirección de P. Lo que sí puede cambiar son las magnitudes de P. Entonces, al cambiar la magnitud, y claro, en ese sentido igual tenéis razón, que puede cambiar porque puede ir también hacia arriba. O sea, P es incierto, está ahí puesto arbitrariamente. Entonces, si P va hacia arriba o hacia abajo, ¿qué cambia en mi fuerza de roce? Va a contrario. Claro, ¿cierto? Entonces se opondría, entonces no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo. Esos son los dos casos que tenemos que hacer, como analizándolo el macro entorno del ejercicio, y luego ver qué ocurre para cada valor, o sea, cómo se comporta la fuerza de roce y ver al final hay un intervalo de solución de esto para que esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? DCL. ¿Qué vamos a hacer? DCL de un cuerpo, vamos a hacer el DCL de la barrita con el collarín. Así como vamos a hacer DCL de la barrita con el collarín.
Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer por acá. Más o menos por ahí. Y por acá vamos a tener el collarín, que más o menos algo así. Ay, espero que se entienda aquí el collar. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Ocurre de que vamos a tener lo que les dije a ustedes, dependiendo de P. Aquí en este vamos a suponer P tal cual como está. Entonces P va a estar actuando aquí. ¿Sí? Luego, ¿qué otras fuerzas voy a tener? Aquí está Q, ¿cierto? O sea, la gráfica. Son las que salen en el dibujo. ¿Qué otra fuerza tengo? La reacción en C, La reacción C, perfecto. Reacción en C, ¿cómo sería? perpendicular a la barrita, ¿no? Perfecto. Exacto. Hacer una ruedita perpendicular a la barrita. Y esta fuerza vamos a llamarle una fuerza resultante de R. Respuesta de R. Una fuerza de R. ¿Qué otra fuerza nos falta? La de Rosa. Ya. ¿Dónde iría la de roce? La misma línea de P, pero en sentido contrario. Perfecto. ¿Cierto? Bueno. Aquí, fuerza. Yo nunca pongo la fuerza de roce así. Fuerza de roce. ¿Qué más? Siento que algo falta aquí. Si hay fuerza de roce, ¿qué tiene que haber? La normal. Normal. Listo. Y aquí tenemos nuestro primer caso, primer DCL. Este vamos a poner, este es el DCL, cuando P, o la fuerza de roce, ¿no? P para abajo, fuerza de roce para arriba, ¿no? Ahí, ¿cierto? Tengo la fuerza de roce hacia arriba. Después vamos a ver qué ocurre con la fuerza de roce hacia abajo. Ya, ¿se comprende el DCL? ¿Alguna duda de alguna componente del DCL? ¿O está todo claro? Del peso no nos dicen En nada, así este que... caso, disculpa, Sí, dime. en este caso, la suma de la fuerza de Rosse y la normal es la reacción que poníamos antes del collarino, ¿no? Exacto, es lo mismo. Lo único que ahora la descomponemos porque nos conviene, estamos analizando fuerza de roce, así que es lo más recomendable. Podrían separarlos después si es válido mientras no rompan ni una ley física. Pero sí, exactamente lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué harían ustedes en SSL? Sumatorio, voy a ayudar un poquito. Sumatorio momento. Creo que alguien dijo algo en el chat. Chat. Siempre se me pierde el chat. Sumatorio de GNX. Sí, también. Lo vamos a hacer de hecho inmediato, pero vamos a partir por lo duro. Sumatorio de momento. ¿Respecto a qué punto ustedes harían sumatorio de momento? A donde tengan más incógnita, ¿cierto? ¿Dónde tienen más incógnita? En B. No, chat. En el collarín, perfecto. Entonces hacemos sumatoria de momento en B. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que va a ser, esto va a ser Q, ¿cierto? Hace un momento positivo, por L, Q por L, y como tenemos ahora aquí una inclinación teta, queremos saber esa distancia horizontal, entonces va a ser seno de teta. Y tenemos un primer momento, menos, vamos a tener R, y ¿cuánto sería la distancia a la que está actuando R? ¿Qué distancia pondrían ahí? Muy buena pregunta. A ver, problema geométrico. L medios. Ah, ojo, que R no está en la mitad. R es el que está aquí. Mira. Aquí se aplica R. Lo voy a hacer en el dibujo. Aquí.
¿Qué distancia sería? ¿A alguien se le ocurre? A ver, hay una en el chat. Hay dos en el chat. A dividido en seno de 30. Perfecto. De hecho, eso es. O sea, en seno de teta. Para dejarlo algebraicamente, después lo pasamos. Pero eso. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Nosotros sabemos por el dibujito que acá, aquí y aquí hay A, ¿cierto? Eso creo que me siguen todos. Y aquí hay teta. ¿Sí? ¿Y qué distancia es la que yo quiero saber? Quiero saber esta distancia así. Sí, pero esperen, creo que teta lo puse al revés. Denme un segundo. Teta está, perdón, ahí se no es teta. Este es teta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál distancia es la que yo quiero saber? Quiero saber esta. Y si yo quiero saber esta distancia X, yo sé que el seno de teta es igual a X. No, es igual a dividido X. A dividido X, o sea que X es igual a dividido en seno de teta. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Quedó claro con ese esquema? Porque sí, gracias. Bueno, ya, genial. Entonces eso es lo que es, por eso la distancia A, seno A dividido seno de teta. Y obviamente todo esto igual a 0, estaba en estática, así que cerito. Y luego, por acá. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos decir que R por A dividido en el seno de teta tiene que ser igual a Q por L. Esto es solamente un arreglo para después más simplificado el despeje. Y aquí puedo obtener de que R es igual a Q por L dividido a por el seno cuadrado de teta. Y aquí obtengo un valorcito para R en términos de Q, que es conocido, A es conocido, L es conocido y teta es conocido. Perfecto. Luego hacemos lo que dijo su compañero, ¿cierto? Sumatoria de fuerza. Veamos primero el eje Y. Sumatoria de fuerza en Y. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a tener menos Q, ¿cierto? Menos Q, menos P, menos la fuerza de roce, y menos, perdón, más la fuerza de roce, aquí la subimos hacia arriba, más la fuerza de roce, y más R seno de teta, más R por el seno de teta, ¿sí? Por la componente que nos interesa. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Disculpen. Podemos recordar que aquí estamos en un caso extremo. Queremos saber el momento inminente cuando esto ya está a punto de moverse. Entonces podemos decir que la fuerza de roce es igual a mu por n. ¿Sí? Entonces, ¿esto en qué ayuda? Ayuda bastante. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar ahí en el aire todavía, cosa de no reemplazar nada, porque nos falta la normal. No sabemos cuánto es. Entonces, sumatoria de fuerza en X, vamos a decir que es R coseno de teta. Y eso obviamente va a ser igual a n, si no hay nada más estando en ese pedacito. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a despejar P. ¿Desde dónde? Pero vamos a empezar a despejar desde arriba. O sea, P va a ser igual a menos Q más FR a fuerza de roce más R
R por el seno de teta. Y eso es la proporción que yo tengo ahora. Y aquí aplicamos de nuevo, lo voy a nombrar de nuevo para que no se lo olvide. FR igual mu por n. Si yo lo aplico acá, vamos a ir escribiendo para abajo mejor, para que se vea más ordenado. Podemos decir que P es igual a solo reemplazar, ¿cierto? O sea, al final sabemos que menos Q es 100, o sea, perdón, que Q es 100, menos 100, más R coseno de teta. ¿Cuánto es R? Nosotros sabemos, pues esto es Q por L dividido en A, y esto por el seno cuadrado de teta, y todo esto por ¿cuánto tiene que ir? Porque al final yo estoy viendo el R coseno. ¿Por qué? ¿Por qué R coseno? Porque R coseno sale de acá. De hecho, no, me salté un paso. Prefiero hacérselos detallados, sino para evitar que se enrede. Ya. R coseno de teta, ¿cierto? Que es la normal, por mu. Esto acá es la normal. ¿Ok? Por mu, ahí sí, más R seno de teta. Ahí sí, ahí no me salté ni un paso. Luego, P, ¿cuánto va a ser? P va a ser menos 100, y ahora sí reemplazo, más Q por L dividido a por seno cuadrado de teta por el coseno de teta, ¿cierto? Y por mu. Luego, más también, lo mismo. Q por L dividido a por el seno de teta, pero este seno de teta va a ser, si era cuadrado, ahora va a ser al cubo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Clarito hasta esta ecuación de acá que voy a marcar ahora. ¿Se entiende cómo llegué a eso? Sí, sí se entiende. Ya, genial. Porque ahí están todos los valores conocidos y es sacar calculadora y reemplazar. Y obtenemos que esto es 34,35 newton. Este es el primer valor de P que obtenemos. ¿Sí? Entonces estamos check con ese. Luego, es el primer valor de P. ¿Qué caso tengo que hacer ahora? DCL, cuando la fuerza de roce, si ahí la pusimos hacia arriba, no tiene que ir hacia abajo. Y hay una duda en chat azul. Lo entiendo, ahora en el certamen en la duda. Tienen que ir a practicar harto nomás. Siempre salen igual cosas raras en el certamen, pero con harta práctica pueden lograr de que lo que hicieron se parezca y puedan ahí avanzar harto. Y netamente entender lo que están haciendo y no memorizar. Yo creo que una de las cosas complejas de mecánica es que no podemos, de hecho, memorizar nada. Porque en la prueba te cambian todo y te mandas saludos. Mira. Ya, tenemos eso mismo, pero ahora hay que cambiar un poquito esta de acá. Si no toma. No lo toma. Ahí. Entonces hay que cambiar esto para abajo, ¿cierto? Y veamos qué ocurre. Si yo cambio la fuerza roce para abajo. Vamos viendo. ¿Qué va a pasar cuando yo cambie la fuerza de roce para abajo? ¿Cambiará en algo la sumatoria de momento? No, porque el FR se iba, ¿cierto? Entonces la sumatoria de momento en B no cambia mucho. De hecho, no cambia nada. Entonces aquí ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener de que R es igual a Q por L dividido A por el seno cuadrado de teta. La misma producta. Sumatoria de fuerza en I, ¿me cambiará algo? Aquí siempre me faltan amigos iguales a 0. Igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerza en I, ¿cambian algo? No. La normal va a ser igual a R coseno de teta. Y lo mismo de antes. Y
aquí cambia algo. Sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambia en la... Perdón, esto era en X y esto era en X. Mala mía. Mala mía. Ahí. Porque aquí la normal está en el eje X. Siempre la normal de lado en el eje Y. Eje X, ahí sí. Ahora sí, sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué es lo que me va a cambiar? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Porque vamos a tener el mismo menos Q, ahora el mismo menos P, y ahora menos FR. Antes yo tenía más FR, ahora menos FR, y esto más R seno de teta, ¿cierto? Y esto igualado a 0, y hago el mismo procedimiento de antes, con eso despejar P, P va a ser menos Q, menos FR, más R seno de teta, y acá cabe recordar que FR es igual a mu por n, mismo procedimiento, de hecho vamos a poner, lo podemos destacar, ahí, para que no se me olvide, más, y después seguimos reemplazando, podemos tener que P va a ser igual a menos Q menos mu por n, más R seno de teta, reemplazando a poco, por acá vamos a tener entonces que esto va a ser menos, perdón, P va a ser igual a menos Q menos, y aquí ya sabemos lo que empieza a quedar, ¿cierto? Q por L dividido A por el seno cuadrado de teta por el coseno de teta y por más Q por L dividido A por el seno al cubo de teta. Perfecto. ¿Y aquí qué obtengo finalmente? Al final lo que cambiaba era este signo, este de acá, ¿sí? Antes lo teníamos como más, ahora es menos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Nos da que P es igual a menos, nos da para el otro lado, menos 46,85. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que para este sistema, entre estos valores P, se mantiene en equilibrio, ¿ok? Este valor P y este valor P. Entonces, solamente para finalizar, podemos decir que, por lo tanto, está en equilibrio. Está en equilibrio cuando, ¿qué ocurre? Cuando menos 46,85 un valor y P está entre estos valores. 34,35. Todo esto en Newton. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Hay una duda en el chat que lo veo al tiro? Tengo una duda, entendí todo menos de por qué pusiste 2 sentidos de la fricción. Ah, ya. ¿Por qué van 2 sentidos de la fricción? Porque a ti te preguntan los valores para que esto esté en equilibrio. Y esos valores dependen de P, al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces tienes dos opciones, o varías P o varías FR. Si hubiese variado P para el otro lado, probablemente FR te hubiese dado el mismo resultado. Pero aquí como es más fácil variar la fuerza de roce, que es la fuerza del estudio, nosotros hacemos eso. Entonces si lo pensamos desde un punto, mira, subamos. Acá tenemos nuestro mecanismo. Cuando nuestro mecanismo baje, va a tener cierto valor la fuerza de roce. Pero cuando nuestro mecanismo SP sea inverso, suba, porque ahí te preguntan los valores de P, o sea que puede ir hacia arriba el caso extremo, va a tener otro valor la fuerza de roce. ¿Okay? Entonces, entre eso es lo que nosotros hicimos, lo variamos entre más y menos, porque se supone que cuando P va hacia abajo, la fuerza de roce va hacia arriba, cuando P va hacia arriba, la fuerza de roce va a ir hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso al fin y al cabo, como poder analizar los dos casos extremos del movimiento, ¿vale? Vale. Así que eso con este ejercicio. Asumo que quedó claro. Yo tengo una duda con la sumatoria de fuerza en X. ¿No debería haber un signo menos?
sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en X. ¿Por qué? O sea, obviamente es n menos r coseno y lo pasé para el otro lado, ¿no? Como para tener el resultado al tiro. Pero no veo el área porque están hacia el mismo lado. N y R. O sea, buena duda, a ver. Déjeme ver qué es lo que está al revés. La P y la fuerza rosa. Ya, lo que está al revés es N. Ya, N va hacia afuera. Yo lo puse hacia adentro, pero mala mía, va hacia afuera. Al menos mi desarrollo lo tengo hacia afuera. Porque piensen que eso lo que hace, si N va hacia adentro, no tiene mucho sentido. O sea, N tiene que ir hacia afuera porque el collarín tubo de adentro hace que el collarín no se salga. Esa es la fuerza. Al final estamos viendo la del tubo versus collarín. Así que muy buena observación. Ese es N. Totalmente mala mía. Acá. Así ya va N. Ahí sí. ¿Vale? Ahí sí. Consulta, ¿influyen los valores del roce y P? Porque cuando la fuerza de roce apunta hacia arriba. Sí, van a decir, como son las dos incógnitas, es como estar iterando, es como eso. Pero estamos iterando en dos casos extremos, porque al final la fuerza de roce nosotros sí la podemos sacar, siempre va a ser mu por n en este caso, que es movimiento inminente. Entonces al final estamos como iterando, se podría decir, pero en dos casos extremos. Estamos suponiendo cuando la fuerza de roce va hacia arriba y cuando va hacia abajo, y eso obviamente nos va a dar los valores máximos y mínimos de P. Estamos suponiendo los dos extremos. ¿Ok? ¿Qué hora es? 10, 20. Termina. Nos queda tiempo. E3. Este ejercicio más es cortito, creo. Ya. Aquí vamos a ver la primera aplicación. Ya más allá de roce seco, sino lo que es una cuña. ¿Ok? Ahí vamos a identificar la cuñita que está ahí al medio y al final lo que hace. Entonces, ¿qué haríamos en este caso, chiquillos? Aquí necesito que participen harto porque es un ejercicio extremadamente corto si lo logran ver bien. ¿Qué harían? Veamos lo primero. Una cuña de 12 grados, cuando uno dice una cuña de 12, una cuña de 20, una cuña de 30, se refiere al ángulo de su punta, ¿ok? Entonces una cuña de 12 grados se usa para separar un anillo partido. El coeficiente de fricción estática entre la cuña y el anillo es de 0,3. Si se sabe que fue necesaria la fuerza P con magnitud de 25 libras para insertar la cuña, determine la magnitud de las fuerzas ejercidas por la cuña sobre el anillo después de la inserción. Queremos determinar al final que el K1, R1 y R2 que es por izquierda y derecha sobre mi cuña. ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? Habría que agregar las reacciones de los lados diagonales de la cuña. Sí. Ya. Entonces partamos haciendo el típico SL. Vamos a intentar que quede bonito. Entonces esto sería más o menos así. Vamos a poner que empiece ahí. Termine por acá. Vamos a hacer fin grande. No. Por ahí y por ahí. Ya. Supongamos que esa es mi cuña. Exagerada, obviamente. Mucho más puntiaguda, pero si no, no se va a ver. DCL, sí. Ya, entonces partamos. Nosotros que dijimos que vamos a tener acá, vamos a tener la fuerza aquí.
Vamos a ponerlo con rojo. Fuerza. Esto va a ser la fuerza P que se escribe. Entonces, ustedes me dicen que vamos a tener una reacción por, asumo que los lados donde se está tocando, asumamos que por aquí. ¿Ya? Ahí y ahí. ¿Cómo sería esa reacción? Esa reacción sería en esta dirección, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo, el análisis que yo hago para poner una reacción es normal. Si esto se empuja hacia abajo, entonces la fuerza roce hacia arriba. ¿Sí? ¿Y eso qué me origina? Me origina una fuerza, una reacción, que si esta es la normal, va a ser así nomás. Vamos a poner esta R1. ¿Qué me origina esto? Si ahí está la normal, yo voy a tener por acá una fuerza R2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, ya, perfecto. ¿Por qué yo pongo R ahora? Ahí, sí, esto se los da la práctica. ¿Por qué pongo R y no la fuerza rosa como en el ejercicio pasado? Porque estoy viendo que es un cuerpo de tres fuerzas. Entonces me conviene hacerlo de forma geométrica y utilizar la propiedad de tres fuerzas que tienen que concurrir y puedo armar al final resultado triangulito. El triangulito sale solo. Acá tenemos 6 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es este ángulo de acá? Son los mismos 6 grados, ¿cierto? Aquí. 6 grados. Acá también tenemos 6 grados y aquí le vamos a poner un ángulo phi porque por el momento no tengo idea cuánto. Phi y phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene ahora? Viene ahora de que yo tenemos dos opciones. ¿Puedo formar un triángulo? Benja, Dime. una pregunta. ¿Ese ángulo phi sería el ángulo del coeficiente de Rosa? Sí. Porque ¿El que sería se un saca ángulo. con arco tangente o no? Exactamente eso venía ahora. Porque aquí vamos a tener Ah, súper. nosotros vamos a tener aquí, esta es la componente fuerza roce, la componente n, arco tangente de este partido este, me da phi, y que eso coincide con el arco tangente, ¿cierto? Es muy igual a la tangente, arco tangente. ¿Sí? ¿Se comprende? Igual lo voy a hacer paso a paso ahora, ¿sí? Pero sí, está demasiado correcto eso. Entonces la duda es, ¿cómo yo saco ese ángulo? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que el phi sub s o el phi que está ahí, ¿cuánto va a ser? Va a ser la tangente a la menos 1 de 0,3, que es mu. Y esto me tira que phi es igual a 16,7 grados. ¿Se comprende por qué hago eso o lo explico más detallado? ¿Qué sé cuánto es phi? ¿Todos lo comprenden? Por favor, el momento si es que alguien tiene la mínima duda, lo dirá. Si no, para continuar. Ya, olviden eso. Vamos, este va a ser nuestro resultado final. Veamos. Yo ahí arriba tengo, ustedes saben que esto se parte ahí, y aquí yo voy a tener mi componente fuerza de roce y mi componente normal, ¿cierto? Veamos. Estos casos extremos, entonces estamos viendo, o caso movimiento inminente, vamos a tener de que yo si quisiera sacar ese ángulo, los dos valores que sé es la tangente de phi, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es fuerza de roce partido en n, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza de roce en este caso? Mu por n. Dividido n, se van las n, me queda tangente de phi es igual a mu. Entonces, phi es igual a la tangente a la menos 1 de mu, y eso es igual a lo que dije. ¿Cuánto dije que era? Vamos a hacer un poquito por acá.
Y eso me origina de que phi va a ser igual a 16,7. ¿Se comprende ahora? Sí, ya, bacán. Esa es la idea. Entonces, eso obtenemos como angulito de ahí al medio. ¿Ok? Entonces, ese ángulo es phi. Ahora, duda. Yo al armar mi triángulo, esto va a quedar más o menos, lo voy a hacer no con reglas, sino nos va a demorar mucho. Esto más o menos, si yo aquí tengo la fuerza P, yo por acá voy a tener R y por acá voy a tener R. ¿Ok? Entonces, voy a tener R así y R así. Asumiendo que este es R1, este de acá es R2 y este es P. ¿Qué ocurre acá? ¿Sabemos los ángulos? ¿Alguien que me ayude? Con análisis geométrico. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Este ángulo de acá, 67,3. ¿Sí? Y esto claramente un isósceles. Al tiro explico el 67,3. ¿De dónde sale 67,3? Voy a rayar acá, lo borro porque si no queda feo. Si yo tiro aquí una vertical, esto de acá es 6 más 16,7. O sea, esto sería 22,7. ¿Cuánto le falta entonces? 67,3. Y ese 67,3 está acá. Entonces, si yo lo llevo al otro lado, 67,3. ¿Se comprende? Análisis geométrico, después cuando lo hagan ustedes, se recuerden de mi voz diciendo que esto era así, así, así. Luego tengo que llegar a 180, ¿cierto? Y esto se podemos dividir acá en dos. Y tenemos que llegar a 180 y sacamos de que esto es 23,7, 22,7. Bueno, pero con eso, según yo, bastaría porque lo que vamos a usar son los otros valores, pero 22,7 creo que 22,7. 22,7. ¿Qué me leí? 45,4 el del centro dividido 2. Está bien, 22,7. Bueno, 22,7, 22,7. No sé por qué los dividí en dos, la verdad, cuando hice este desarrollo. Pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos acá? Teorema del seno. Entonces, ¿qué hacemos en el teorema del seno? Decimos que 25, que es P al final, bueno, P es al seno de 45,4. 45,4. Como R1 es a seno de 67,3 grados, ¿cierto? Y con eso que obtengo, tengo R1. Y de forma más que fácil, o sea, no hay complejidad ahí. R1 va a ser 32,374 newton. No, libras. Libras. Primer resultado. Luego, ¿qué ocurre? Esto es isósceles, ¿cierto? La única forma que se mantenga en equilibrio es que la parte X de R1 se iguala a la parte X de R2. Entonces esto decimos que R1 módulo es igual a R2. Y fin. ¿Se comprendió, chiquillo? El ejercicio corto, pero según yo potente en materia. O sea, había que manejar hartas cosas. Primero, cuerpo 3 fuerzas, si es que lo quieren hacer así. Pueden hacerlo por sumatoria de fuerzas, sí, no sé cuánto se demoran, pero pueden hacerlo. Y segundo, el tema del concepto del ángulo entre la fuerza de roce y la normal. Bien potente. No sé si alguien me escribió por el chat que me cuesta verlo aquí. Está bien. Bueno.
Ya, chiquillo, Benja, dime. ¿y el primer ejercicio también se podía resolver con el triángulo de fuerzas o eso no? No, porque tenéis 4. No, el primero, Ah, sorry, mala mía. el de la esfera. No, porque tenía un momento. Y no Ah, está en ok. equilibrio totalmente, ¿ok? Ahí se puede, pero tenéis que hacer un desplazo de fuerza y esas cosas que no ven en este curso. Mecánica de Ah, ya, no, máquinas se van a tener que cabecear con esas cosas. no, Pero no, bueno, gracias entonces. no, no se llama. Y ya, chiquillo. Así que eso, los dejo. Ojalá que tengan una buena semana. Dependiendo de la materia, vamos a ver qué hacemos la otra semana. Si es que falta hoy una ayudantía, les voy a mandar por correo si es que les incomoda tener una reunión corta y les mando los ejercicios la semana libre para que tengan ahí para estudiar también. Si es que quedamos cortos de ayudantía. No he visto el programa, así que ahí vamos a tener que gastar. Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos la otra semana. Adiós. Chao. Chao, gracias. Chao, 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 Benja. gracias. Chao, Muchas Andrea. gracias.